Buen día, Alison. Buen día, profe. Alexis, buen día. Jessica, buen día. Bien, vamos a dar inicio. El día de ayer, casi al final de la sesión, estuvimos tratando el tema de la estructura del mercado. Deseo hacerles un comentario respecto al tema. La estructura del mercado, lo que estamos estudiando es primeramente la estructura que se está dando dentro de un mercado nacional, porque ya cuando se trata de un mercado o la estructura del mercado internacional, son indiscutiblemente los mismos elementos y sobre todo la misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente respecto a lo que es en un momento dado la estructura del mercado comercial que estamos estudiando, son bienes los que se compran y se venden. Los bienes que se colocan en el mercado a través de la oferta y la demanda son precisamente bienes por una parte y servicios también que lo pueden ser. Ya cuando se trata de una estructura del mercado en el ámbito internacional, de igual manera, también son bienes y servicios. Bien. Solo que tratándose de lo que es en un momento dado, refiriéndonos a instrumentos financieros, en lugar de ser bienes o servicios, van a ser instrumentos financieros de inversión. Y dentro de esos instrumentos financieros de inversión, pues tenemos acciones, bonos, valores, pagarés, como pueden ser bancarios también, pueden ser, por ejemplo, CETES y todos los bonos y valores que emita en un momento dado el gobierno. Los más adelante los vamos a ver. Instrumentos que son indiscutiblemente a corto, mediano y largo plazo. Instrumentos bancarios como certificados bursátiles, pagarés y también certificados que emiten en un momento dado las empresas privadas. Hecha esta aclaración, regreso nuevamente al tema de la estructura del mercado y para introducirnos nuevamente en el mismo, voy a repetir rápidamente para que nos conectemos en el tema. Bien, vamos a ver. Estructura del mercado. Tenemos que dentro de la estructura del mercado se maneja, número 1, número de vendedores. Número 2, diferencia del producto. Número 3, existencia de barreras de entrada. Y número 4, existencia de información que dan precisamente los oferentes, los que venden, obviamente.
Ahora bien, dentro del número de vendedores, vimos que tenemos el caso cuando existen muchos vendedores, por una parte, y en este caso, cuando existen muchos vendedores, dijimos que, por ejemplo, los mercados públicos en Ciudad de México, los tianguis, tiendas misceláneas, todos ellos, como conforman un grupo bastante grande y todos ellos venden en un momento dado el mismo producto o los mismos productos, cada uno de ellos no tiene injerencia en el precio. Por otra parte, cuando son pocos vendedores, estamos en el caso de que pusimos de ejemplo el de un refresco. Por una parte la marca Coca-Cola y por la otra la marca Pepsi-Cola. En el caso de la Ciudad de México, son los dos refrescos del mismo sabor. Son los dos refrescos que no nos dan opción. No nos dan opción en el sentido de que no hay precisamente un gran número de vendedores. Y consecuentemente, si no hay opción, el precio que nos estén manejando propiamente lo están controlando. Es decir, no tienen una gran competencia. Es el caso también en lo referente a lo que es plataformas digitales. Hoy en día ya se están dando varias, pero desde el punto de vista de lo que es propiamente el software, pues tenemos pocos que por una parte Microsoft indiscutiblemente. Entonces estamos hablando de pocos vendedores. Y al hablar de pocos vendedores tenemos que venden un bien o en su defecto están vendiendo un servicio. En el caso del sistema computacional es un servicio. Bien, respecto al elemento número 2, diferencia de producto. La diferencia de producto significa las características propias del producto que se está vendiendo. Tenemos el caso cuando los productos son totalmente diferentes y dijimos en el caso de vender dos autos, uno de lujo y otro que es propiamente un auto compacto, de uso común, de venta bastante extensa y sobre todo el número de bienes, en este caso, insisto, son automóviles, es una extensísima línea de marcas, más de 100 marcas en el caso de Ciudad de México. Luego entonces, estos productos diferentes, obviamente, de igual manera casi se mantienen dentro del margen de precios. Está la competencia, que hay variabilidad en precios, pero ya todo depende y qué hacen precisamente quienes están ofreciendo estos automóviles. Pues ya le anexan que un accesorio diferente respecto este al otro, ¿para qué? Pues para poder incrementar su precio un poquito más y desde luego incrementar la utilidad. Pero los productos son totalmente diferentes. Por el otro lado, los productos son parecidos. Y cuando son parecidos, no vale la pena, indiscutiblemente, de subir el precio, porque si lo hicieran de esa manera, van a reducir sus ventas. Y pusimos el caso de la sal y el azúcar. Son productos cuyo mercado está cautivo. De manera indiscutible hay que comprar sal por una parte, comprar azúcar por la otra. Y como es de uso
necesario, prioritario, son productos parecidos en el sentido de su utilidad. Después tenemos en el número 3 la existencia de barreras de entrada, es decir, esas políticas que se constituyen de tal manera que hay que cumplir ciertos requisitos para entrar a un mercado. A veces lo hacen precisamente para evitar un poquito, en la medida de lo posible, la competencia. Luego entonces, esa existencia de barreras de entrada, pusimos como ejemplo el entrar al sitio de taxis. En el sitio de taxis, algunos países son muy exigentes para otorgar la licencia. Hay que cumplir pruebas de manejo, una serie de recomendaciones, inclusive exámenes psicológicos para tener la capacidad de atender al público. Tenemos las empresas que están en el ramo eléctrico. No todo mundo puede entrar al negocio de la electricidad. También bancos. No todo mundo puede crear un banco, fundar un banco comercial o de desarrollo, como se puede crear una tienda departamental, como se puede fundar una miscelánea, en fin. También las gasolinerías, también es un mercado muy cerrado. Hay que cumplir una serie de requisitos y un capital fuerte de inversión. Del otro lado tenemos, hablando de barreras, el caso cuando las barreras son fácil de superar. Esto quiere decir que se puede crear un negocio en el cual es accesible. Y pusimos de ejemplo una panadería. Una panadería la puede poner cualquier persona y al mismo tiempo, pues van a haber muchas panaderías y consecuentemente los precios no los pueden constituir cada uno de ellos, porque el que constituya el precio de una manera individual va a perder competencia en el sentido de que los consumidores van a buscar ir donde esté el pan más barato. Como elemento número 4 de la estructura de mercado, tenemos la existencia de información. La información que se debe brindar es obviamente por parte del oferente. Y tiene que hablar respecto a cuando el mercado ofrece mucha información. Información sobre precios, características, por una parte del mismo producto o los servicios. También pueden ser la manera de cómo obtener créditos, el tipo de garantía, los plazos. Todo esto es información. Refiriéndonos a mucha información. Hoy a través de redes sociales podemos obtener inclusive esa información tan vasta sobre una empresa, sobre su producto, sobre sus servicios. Por otra parte, tenemos otros con poca información. Cuando se da poca información, citamos como ejemplo el mercado eléctrico y dijimos que es muy poco el grupo que se refiere a consumidores que puede entender en un momento dado, si es que dan explicación de cómo es que se calcula el consumo eléctrico. Es una terminología bastante científica y técnica, que solo ellos saben cómo es que calculan el consumo. Y si nos llegan a explicar, pues tendríamos que tomar primero todo un curso sobre el tema para entenderlo. Entonces ahí la información es poca y en un sentido hasta más estricto es nula.
¿Cuándo nos ha llegado información de cómo nos calculan el consumo eléctrico en México a través de Comisión Federal de Electricidad? Parece que en un 95% carecemos de esa información. Bien, ya con esta estructura de mercado bien definida, con sus 4 elementos, y cada uno de estos elementos con sus 2 características, mencionamos, por ejemplo, dijimos, el caso de cuando tenemos, por ejemplo, en esta estructura nada más vamos a tener, por una parte, pocos vendedores, por la otra vamos a tener productos totalmente diferentes. Respecto a las barreras, vamos a tener mercados con barreras que sean fácil de superar, que sea fácil entrar. Y en el cuarto elemento, cuando la información es poca, estas características que se den, nos va a dar la clara idea de que vamos a estar hablando de que hay mucha influencia en el precio. Y este tipo de mercado, conformándose esta estructura, nos va a dar precisamente la denominación de mercados no competitivos, que también se conoce como competencia imperfecta. Bien. Ahora pregunto, ¿quién me da el concepto de competencia imperfecta o de mercados de competencia imperfecta? ¿Quién me da ese concepto? Que lo habíamos visto con antelación. ¿Qué es mercado no competitivo? Y también conocidos como mercados de competencia imperfecta. El concepto, por favor, ¿quién me lo da? Alexis, Rosa, Aline, Jessica, Alison, Ana, Raquel. Yo acabo de buscar el de competencia imperfecta, profe. Por favor, adelante. Dice que es una situación en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio del mercado de sus productos o servicios. Correcto, efectivamente. Es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Tienen precisamente mucha influencia en el precio. Y dijimos que son pocos vendedores, son productos diferentes. Ahora vamos a ver el otro tipo de estructura de mercado, que viene a ser el mercado competitivo y se reconoce también como mercados de competencia perfecta. Ahora bien, esta estructura se da cuando hay muchos vendedores, productos parecidos, es decir, hasta productos homogéneos. Los mercados son de fácil acceso y respecto a la información es poca la información. Bien. Aquí vamos a encontrar respecto a los precios, su influencia es precisamente muy poca. Es caso contrario. En lo que es mercado de competencia imperfecta, tienen precisamente mucha influencia en el precio y aquí tienen poca influencia en el precio. ¿Por qué? Precisamente porque son muchos vendedores. Y esa es mercados reconocidos como competencia perfecta. Muy bien. Ahora, tenemos precisamente siguiendo estas estructuras,
que son, por una parte, los mercados son competitivos, son de competencia perfecta. Por el otro lado tenemos mercados no competitivos, que son los de competencia imperfecta. Cuando se trata de mercados competitivos, de competencia perfecta, pues estamos hablando de empresas que no pueden influir en los precios. Esto es como conclusión. Y los mercados no competitivos, que se reconocen como mercados de competencia imperfecta, las empresas sí pueden influir en los precios. Esto es respecto a la estructura, damas y caballeros, para llegar a reconocer los dos tipos de mercados. El de competencia perfecta por un lado y el de competencia imperfecta por el otro. Bien, vamos a estudiar ahora lo que es objetivos del mercado internacional. ¿Cuáles son los objetivos en el ámbito del mercado internacional? Las naciones comercian en el ámbito internacional, hoy en día es precisamente la globalización. Cuando no existe en el país las normas y la capacidad para satisfacer las necesidades de deseos internos, propiamente se dan dos características. Una, cuando en el mercado interno se satisfacen todas las necesidades de consumo, ese excedente, ese remanente, se propicia, se busca exportarlo, venderlo en el mercado internacional. Y claro está, cuando no existe capacidad de producción, ni mucho menos hay una gran variedad en bienes o servicios, pues no se tiene la capacidad de exportar y consecuentemente están dentro de la necesidad de llevar a cabo importaciones. Luego entonces, en un mundo industrializado, un mundo en el cual la modernidad, hoy la estamos viviendo, está la política global. Se dice que en este mismo mundo industrializado moderno no existiría si los precios no se exportaran o se importaran, es decir, a través de las operaciones de vender bienes o servicios, no existirían. Pero todos sabemos que dentro de la historia del comercio, inicialmente se dio en centros bastante reducidos, que eran los mismos países. Poco a poco, ciertos comerciantes fueron saliendo de sus mercados locales para poder extender precisamente sus canales de distribución, sus mercados internos, y lograr así el objetivo principal que ha sido siempre, por una parte, satisfacer necesidades, pero al mismo tiempo lo que motiva al comerciante, y ha sido siempre, la obtención de utilidades. Es decir, el comercio internacional está en el corazón de la economía. ¿Por qué se habla de economía? Precisamente porque hay mercancías, porque las mercancías existen para satisfacer las necesidades. Se importan los bienes y servicios por varios motivos. Por el precio, por una parte. Si, por ejemplo, hemos visto, lo hemos estudiado a través de las teorías de Adam Smith y por el otro lado, de David Ricardo.
que han complementado precisamente sus trabajos en el tema económico, los cuales han dicho que el precio es bastante importante, donde si algún país no posee la capacidad para producir un determinado bien, puede recurrir al mercado internacional y comprar, importar ese bien o artículo. Caso contrario, si tiene la capacidad y la facilidad de producir un determinado bien o producto, porque cuenta, por ejemplo, con recursos naturales, los cuales son materia prima, y le sale barato en cuanto al costo, y también tiene mano de obra especializada, y que la mano de obra especializada ya está capacitada y también es rentable pagarla, pues obviamente vale la pena invertir, producir ese artículo. Y si ya se está satisfaciendo el mercado interno, se puede el excedente obtenido exportarlo, venderlo a otros países que estén en contraria capacidad, la de no producir, y entonces con gusto van a adquirir nuestro producto. Y entonces esto está propiciando una satisfacción de necesidades. Y al mismo tiempo, uno de los objetivos en lo que es hoy dentro de las políticas globalizadoras del comercio internacional es que los países tengan un desarrollo económico. También se debe de tratar, aparte del precio, la calidad del producto. Hoy se está exigiendo calidad en el producto. Que no se dé una competencia desleal, que no se mienta al consumidor final, porque si dos países convienen en un momento dado de importar o exportar un determinado X producto, ya convinieron en que la calidad debe de ser plena, al 100%. Y si alguno de ellos en un momento dado cambia la calidad, metiendo, por ejemplo, componentes más baratos, de menor calidad, entonces ya estamos hablando de una competencia desleal, porque se le está engañando al consumidor. Y sobre todo si el precio se está tratando de mantener igual que un producto que está dando calidad al 100%. Demanda. Es indiscutible que la demanda es por parte del comprador. Pero no hay que olvidar que también hay demanda por parte de los mismos empresarios como productores, porque también requieren en un momento dado de artículos semiterminados, los cuales van a servir para darle producción final a otro artículo. Entonces también ellos son demandantes. Dentro de lo que son los agentes económicos, hay que recordar que los agentes económicos, los cuales llevan a cabo el intercambio del flujo de dinero, tenemos empresas, por una parte, por la otra tenemos a las familias, tenemos obviamente al gobierno y sobre todo el mercado. El mercado ya sabemos que es aquel espacio físico en una zona geográfica, hoy en día puede ser inclusive virtual. Y el ejemplo, ustedes ya lo han visto, el Amazon, por ejemplo, pueden ser virtuales los mercados. Y ahí se puede solicitar, comprar, vender vía electrónica, cobrar a través de la misma línea, a través de transferencias bancarias, y se lleva a cabo la operación compra-venta. Inclusive no nada más de bienes
sino ya también lo referente a lo que es precisamente mercado financiero, a través de compra-venta en el mercado virtual de instrumentos financieros. Otra característica es la disponibilidad. Estamos hablando de los objetivos del mercado internacional. Disponibilidad, pues es precisamente mencionando el mercado virtual, tomamos el celular, vemos catálogos, comparamos precio y determinamos a través de la decisión qué es lo que más nos conviene en cuanto a precio y calidad, y sobre todo también gusto. Vamos a ver ahora el concepto de lo que es mercado cambiario. Mercado cambiario o de divisas. Cuando se habla de mercado cambiario, de manera automática nos estamos refiriendo a un mercado de divisas. El mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, que son sus siglas en inglés. ¿Qué significa Forex? Forex significa Foreign Exchange, que quiere decir precisamente intercambio de monedas. Se trata de un espacio físico o virtual donde cada país fija el precio de su moneda, determinando también el tipo de cambio, obviamente. También aquí influye dentro del mismo mercado ese espacio geográfico, obviamente las políticas de gobierno, del Estado. Estas políticas emanan propiamente en cada uno de los países, los gobiernos bancarios estatales. En el caso de Banxico, se le reconoce como gobernador del Banco de México. Ellos participan como rectores precisamente en la materia que tiene que ver con política monetaria. Los bancos centrales son los responsables de emitir el circulante necesario de monedas y billetes en circulación, sus denominaciones y sobre todo ir controlando al mismo tiempo los tipos de tasa de interés en el mercado financiero. También tienen la política de controlar la inflación. Controlar la inflación a través de los índices nacionales de precios al consumidor, que es precisamente un promedio de lo que cuesta adquirir en un momento dado la canasta básica. Esta cotización depende de la oferta y demanda, hablando del tipo de cambio. De igual manera, si las divisas en un momento dado, lo hemos repetido mencionadas veces, el dólar en América es muy demandado y consecuentemente se especula y sube el precio. Por eso siempre va al alza, al alza, al alza, y el dólar nunca baja de valor. Se negocia con efectivo por una parte y depósitos de instituciones financieras.
Hay que recordar que ya por seguridad, hoy muchas transacciones internacionales se llevan a cabo. Ya no es común, en antaño se traía el portafolio lleno de dinero y se acudía a los bancos, a los centros de mercado, donde se ejercitaba precisamente la compra-venta de bienes y servicios, de consumo, bienes y servicios en cualquier área de la industria y también precisamente productos financieros. Pero hoy, por una parte, la inseguridad y por la otra, pues la evolución de la tecnología, que ya se tiene confianza únicamente en acceder a la pantalla, dar a través de los comandos adecuados las instrucciones pertinentes, se compra, se vende, se hace transferencia de las prestaciones o contraprestaciones, es decir, del pago y cobro, y todo solucionado. Ya desde el punto de vista fiscal, en el caso de México y también muchos países, ¿cómo se protocoliza cada uno de estos contratos? A través de la firma electrónica, la firma digital. Bien, estos mercados de divisas, ¿cuándo es que nace? Es en el año 1970. En ese entonces, a partir de 1970, el tipo de cambio es flotante. Y ya antes el tipo de cambio era fijo. Antes de 1970, precisamente el dólar, hasta ese entonces yo crecí, y el dólar era precisamente un precio fijo. Este es un precio fijo en cuanto a lo que eran las tasas fijas. Pero a partir de 1970 empieza a ser un tipo de cambio flotante. Y no se diga, el día de hoy, la cotización precio dólar y peso mexicano, cada segundo que pasa está subiendo, bajando en centavos en cuestión de segundos. Antes de 1970, la base era el oro. Hay que recordar que inclusive cada onza de oro valía $35. Y ya lo mencionamos, el tipo de cambio era fijo. Pero después de 1970, ya no se da precisamente ese parámetro de $35 por onza de oro. Y ya el tipo de cambio va a ser entonces flotante. Bien. En el mercado de divisas, hoy en día es a gran escala. Estamos hablando de compra-venta de divisas a nivel internacional. Por una parte tenemos compra-venta de divisas como es el dólar americano, el eurodólar. Antes de que los mercados en el complejo internacional se pusieran de acuerdo de estipular una moneda como es el dólar, antes se daba de manera múltiple. Todos los países, cada uno de ellos, pagaba con sus respectivas monedas en el mercado internacional. Pero de manera práctica, recurrían a un cambio. Decían, tú me estás pagando con franco alemán, tú con franco suizo y yo con libra esterlina. Pero fíjate que el precio
que tiene mi moneda